Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Maribel Rocío Romero de la Hoz. Soy estudiante de maestría en Ciencia de Datos y Analítica. El día de hoy voy a presentar los resultados del componente práctico de la asignatura Métodos Estadísticos en Ciencia de Datos y Analítica. Bueno, entonces recordamos que esta es la continuación de un ejercicio que veníamos realizando desde el corte anterior. Tenemos una base de datos de una empresa de viajes compartidos donde tenemos las tarifas de cada uno de los viajes y algunas variables que podrían estar relacionadas, variables cuantitativas, cualitativas. El objetivo general, digamos que del proyecto, es optimizar las tarifas de este viaje, porque actualmente, las tarifas de esa empresa, porque actualmente ellos asignan las tarifas teniendo en cuenta únicamente la duración esperada del viaje. Entonces nosotros queremos llegar a una estrategia de precios que sea dinámica y efectiva, teniendo en cuenta otras variables. Entonces vamos a analizar acá a través de una regresión lineal, a través de regresión lineal múltiple y a través de regresión logística, qué otras variables pueden estar impactando las tarifas de los viajes y que podamos incluir para generar una estrategia de precios dinámica y efectiva. Eso más o menos es nuestro objetivo general. En este caso, pues analizarlo a través de modelos de aprendizaje estadístico supervisado. En cuanto a los objetivos específicos, entonces tenemos analizar los patrones y la variabilidad en las características claves del servicio, como costo histórico del viaje, duración y número de viajes previos, con el fin de comprender los factores que afectan la determinación de precios. En este caso, vamos a hacer una regresión lineal simple, entonces pues vamos a tomar el costo histórico del viaje y vamos a realizar dos modelos, uno con la duración del viaje y otro con el número de viajes previos. El segundo objetivo es evaluar las relaciones entre el costo histórico del viaje y otras variables, como por ejemplo la duración del viaje y el número de viajes pasados también, pero entonces teniendo en cuenta como todas las variables a la vez, el impacto de todas las variables a través de una regresión lineal múltiple. Y por último, una regresión logística. Entonces, deducir el costo del viaje como la probabilidad de recibir una calificación excelente mediante modelos estadísticos, tomando en cuenta factores como la duración, el número de pasajeros, el estado de lealtad del cliente y el tipo de vehículo. Entonces, para iniciar tenemos nuestro primer modelo. Vamos a ver como variable respuesta el costo histórico del viaje y ver qué tanto le impactan el número de viajes pasados. Entonces, con ayuda de Python generamos pues nuestro modelo. Nuestra ecuación de regresión lineal es la siguiente. Entonces tenemos que Y, que es el costo histórico de los viajes, es igual a 361,05, que sería nuestro intercepto, más 0.23x1. 0.23 es nuestro coeficiente de regresión. Entonces, pues vamos a explicar un poquito la ecuación. ¿Qué nos está diciendo la ecuación? Pues como su nombre lo dice, es una ecuación de regresión lineal y pues aquí vemos la ecuación de una línea. Entonces, nuestra variable de respuesta es el costo histórico. El intercepto me va a decir cuál es el costo como base, o sea, cuando no tenemos número de viajes pasados. Este es nuestro término número de viajes pasados. Entonces, si es 0, pues nos va a quedar solamente el intercepto. Nuestro costo sería 361. A partir de ahí, esa es como nuestra base. Y 0.23 es el coeficiente que nos indica qué tanto aumenta el costo por cada nuevo viaje realizado, bueno, por cada viaje pasado que tengamos. Entonces, es una relación positiva, o sea que aumenta el costo por cada viaje pasado que tengamos. Y entonces, pues digamos que la ecuación en sí pues no nos dice mucho, aparte pues de una tendencia para ver si es válida o qué tanto define el costo, pues tenemos que generar otros parámetros. Entonces, para eso realizamos el análisis de statistics. Entonces, ¿qué obtuvimos? Aquí tenemos el valor de statistics. Aquí nos dio 0.57. Es mayor que 0.05, o sea, recordemos que cuando nosotros no nos dan el nivel, no nos definen el nivel de confianza, entonces nosotros por defecto tenemos el 95%. Por tanto, para que el modelo sea significativo o pues que tenga un impacto relevante, debe ser menor a 0.05, en este caso es mayor. Entonces, pues se nos dice que el modelo no es, o sea, la variable número de viajes pasados en realidad no está definiendo nuestro costo histórico de viaje, no tiene un impacto relevante en el costo histórico y por tanto no es un predictor significativo del costo de viaje. También vemos aquí el R cuadrado, es un R cuadrado muy pequeño, prácticamente nos está diciendo que el 0.1% de los datos de costo histórico se define por la variable número de viajes pasados. ¿Sí? Esto lo podemos corroborar aquí en
gráfico de dispersión, donde vemos que no hay ninguna relación significativa. Aquí tenemos como eje Y el número de viajes, aquí eje X número de viajes y eje Y el costo histórico del viaje. No vemos ninguna relación entre los datos. La línea de regresión es totalmente plana, o sea que pues esto nos confirma que no hay ningún tipo de relación o de correlación entre estas dos variables. Es casi horizontal. Ahora tenemos pues un análisis de residuos. Ese análisis de residuos pues nos sirve para ver que el modelo sea adecuado en términos de linealidad y homoelasticidad. No deben haber patrones, no deben haber tendencias, entonces pues digamos que en este caso tenemos un modelo adecuado en términos de linealidad y homoelasticidad, pero pues simplemente no está definiendo nuestra variable, si el modelo es adecuado. La duración de los viajes y el costo histórico del viaje. Entonces, pues, tenemos la ecuación, de la misma manera la calculamos, entonces, de la misma manera, pues, le explicamos, el Y es el costo histórico, 2087 es el intercepto, y me dice cuál es el costo histórico del viaje cuando la duración de los viajes es 0, y cómo empieza como a incrementar a medida que el intercepto nos dice, pues, cómo va a incrementar, en este caso porque es positivo, a medida que aumentamos la duración de los viajes. Entonces, bueno, digamos que aquí esperábamos tener algún tipo de correlación porque pues es la variable con la cual se está en estos momentos definiendo el costo del viaje, ¿cierto? La tarifa del viaje. Entonces, pues para ver qué tanto define esta ecuación en realidad la relación que hay entre las dos variables, entonces miramos el t-statistics que cumple, o sea, es menor a 0.05. Tenemos un R cuadrado de 86%, lo cual nos dice pues, que se ajusta bastante bien al modelo, lo define bastante bien. Podríamos decir que hay una relación fuerte. Y esto pues nos lo confirma nuestro gráfico de dispersión, donde vemos una línea de tendencia positiva, tenemos una relación positiva que se incrementa entre los dos. Y aquí tenemos la duración del viaje y costo histórico y pues vemos claramente una tendencia a medida que aumentamos la duración del viaje, pues también aumenta el costo, que sería lo esperado. Sin embargo, en el análisis de residuos sí vemos como un patrón, como una tendencia cónica, como un cono creciente, por decirlo así. Esto quiere decir que los residuos aumentan en magnitud a medida que los valores ajustados aumentan. ¿Sí? Por aquí tenemos valores ajustados y aquí tenemos residuos. Esto implica pues, que las predicciones del modelo podrían no ser consistentes y los intervalos de confianza podrían ser incorrectos. Entonces podría afectarse los resultados de la regresión lineal. La varianza pues no es constante y esto puede estar impactado también por el hecho de que es la variable con la cual nosotros estamos definiendo el costo histórico. Ahora pasamos a nuestra regresión lineal múltiple. Entonces, la regresión lineal múltiple tuvo en cuenta varios factores. Entonces, tenemos el costo histórico del viaje como variable de respuesta y tenemos las variables con las que estuvimos haciendo el modelo fueron el número de pasajeros, el número de conductores, el número de viajes pasados y la duración del viaje. O sea, tenemos incluidas las dos variables que teníamos en el modelo de regresión lineal y adicionamos número de pasajeros y número de conductores. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Nos dice que por cada pasajero adicional el costo va a disminuir en 0.057 unidades. Pues lo cual tiene sentido porque igual digamos que si tenemos un solo pasajero, pues los costos como operativos del viaje van a ser los mismos, el combustible, el número de conductores, entonces pues, digamos que hay unas tarifas que son fijas, ¿sí? Y pueden, como por decirse así, diluirse a medida que nosotros aumentamos el número de pasajeros. Entonces, pues aquí se ve muy pequeño el impacto si disminuye 0.057, pero como son varios pasajeros por viaje, o sea, a medida que incrementamos el número de pasajeros, pues esto podría hacerse más significativo, ¿sí? El número de conductores adicionales por cada conductor, el costo va a aumentar 0.433 unidades, claro, porque pues digamos que al conductor pues hay que hacerle un pago adicional a cada conductor, entonces pues por eso esperamos que aumente. El número de viajes pasados, digamos que hay un aumento, pero pues como lo vimos anteriormente la correlación tampoco es muy alta, el valor es muy bajito, no es
tan alto. Y la duración esperada del viaje, como también lo vimos en la regresión lineal simple, sí tiene como una afectación mayor en el costo histórico del viaje, de coeficientes más altos de 3.53. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el resumen del modelo. Este resumen del modelo también se calculó a través de un código en Python. Entonces, vamos a ver, vamos a irnos a el valor, el valor de P. Entonces, para el número de conductores, bueno, para la constante, que es esta acá, pues es lo mismo, se me olvidó pronto explicarlo, pero es lo mismo que el anterior. Cuando todas estas variables son cero, pues este es nuestro costo base, ¿cierto? Aquí tenemos pues una correlación que no es significativa, igual que para el número de conductores, pues teniendo en cuenta que estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. ¿Cuáles estas dos variables sí son significativas? El número de conductores y la duración esperada del viaje. Entonces, este número de conductores realmente sí nos está impactando en el costo histórico, pues realmente debe ser así porque pues, necesariamente es un costo adicional, tiene que pagarse una persona adicional. Y la duración esperada del viaje, que pues ya sabíamos que es una variable que realmente influye en nuestro costo histórico, pues precisamente porque a partir de ella es que estamos calculando. Y pues también porque a medida que nosotros tenemos más tiempo de viaje, pues se va aumentando el tema del combustible y pues demás costos operativos. Bueno, tenemos entonces nuestra regresión logística. Entonces, en nuestra relación logística, calculamos, tuvimos como en cuenta, bueno, ¿qué hicimos acá realmente? Nosotros lo que quisimos fue implementar un modelo de regresión logística que tomara del total de la base de datos, de registros de la base de datos que son 1000, que tomara el 70% como datos de entrenamiento, entonces serían 700 datos, y que obtenga la probabilidad de ser un servicio regular o excelente teniendo en cuenta el promedio de calificación. Nosotros, si recordamos de la presentación anterior, tenemos un promedio de calificación que va del 1 al 5, donde 1 pues, es la calificación más baja y 5 es la más alta. Nosotros teníamos un promedio de 4 y pico más o menos en calificación. En este caso, lo que hicimos fue tomarlo como variable de UMI, donde el servicio regular sería, bueno, 0 sería la variable del servicio regular y sería todo lo que estuviera por debajo de 4. Y los demás serían 1, que calificarían como excelente servicio. Disculpen. Calificarían como excelente servicio. Entonces, pues digamos que de 4 para arriba, sin incluir 4, son excelentes servicios. Esto se hizo teniendo en cuenta algunas variables. Entonces, ¿cuáles tuvimos en cuenta? La ubicación del servicio, que es una variable categórica y tiene 3 categorías: urbana, suburbana y rural. El estado de lealtad del cliente, que también tiene 3 categorías: Silver, regular y Gold. Gold es la más alta, sigue Silver y por último regular. Hora de reserva, que como les comentaba en la presentación anterior, en Estados Unidos se manejan 4 tiempos del día. Entonces tenemos morning, que es cuando ya lo que corresponde como a la mañana, afternoon, que viene siendo como el mediodía, evening, que viene siendo el atardecer, como hasta la hora de irnos a dormir, y night, que es la hora en que nos vamos a dormir hasta que pues ya amanece. Y tipo de vehículo, tenemos dos tipos de vehículo, premium y económico. Entonces, pues si vemos aquí, vamos a hacer una comparación solamente con variables categóricas. Por eso una revisión logística. Se divide el conjunto de datos en entrenamiento, entonces 70% de entrenamiento, 30% de pruebas antes de entrenar el modelo, como les comentaba ahorita inicialmente. Entonces obtuvimos los odds radios. Entonces vamos a analizar un poco qué significa cada uno de estos odds radios. Entonces, pues estos odds radios vienen siendo como la relación que hay entre o sea, para cada una de estas categorías tenemos una variable que es como la base. ¿Sí? Y los odds radios es como la relación entre la probabilidad de que ocurra el evento, o sea, que el promedio de calificación sea excelente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tuvimos para la categoría ubicación, nuestra variable base fue la rural. ¿Sí? Entonces, cuando decimos vamos a hallar el odds radio de suburbano, lo que estamos haciendo es comparar qué probabilidad hay de que los usuarios que tuvieron la categoría suburbano para el viaje califiquen el servicio como excelente
con respecto a los que tuvieron el servicio dentro de la categoría rural. ¿Sí? Es como la relación entre esas dos probabilidades. Entonces, en este caso, vamos a revisarlos por categoría. Entonces, aquí las dos categorías de ubicación, tenemos suburbana y urbana, ambas comparadas contra rural. ¿Qué vemos con suburbana? Entonces vemos que en comparación con el servicio en áreas rurales, los servicios en áreas suburbanas y los servicios en áreas urbanas tienen una probabilidad mayor de ser calificados como excelentes. El efecto es más fuerte para el área urbana, ¿sí? Ya que su radio es más alto, ¿no? Tiene un 54, casi 54% más de probabilidad de obtener una calificación excelente de la categoría urbana que de la categoría rural. Y la categoría suburbana, un 27% de obtener una calificación alta antes que la categoría rural. Bueno, en cuanto al estado de lealtad, entonces recordemos, Gold es el estado de lealtad más alto, sigue Silver y sigue regular. En este caso tuvimos como la base Gold, ¿sí? La base de comparación. Entonces, tenemos que, comparado con el estado de lealtad Gold, los clientes con estado de lealtad regular y Silver tienen una probabilidad mayor de recibir una calificación excelente. Los clientes con la lealtad Silver tienen un impacto más fuerte en la calificación, ¿sí? Porque tienen un 54% de probabilidad mayor de obtener su calificación alta, excelente. En cuanto a la hora de la reserva, entonces pues aquí tenemos las tres categorías. Morning, Evening y Night están comparados. La categoría base fue la afternoon, ¿sí? Entonces, bueno, entonces tenemos que para Evening, que es esta de acá, nosotros tenemos una probabilidad pues muy bajita, o sea, prácticamente no hay ninguna probabilidad mayor, o sea, es casi igual la probabilidad de que una reserva Evening sea calificada como excelente que una reserva afternoon, ¿sí? Mientras que para Morning vemos una alta, o sea, comparada con todas las otras que hemos realizado, es una altísima probabilidad, un 71% de probabilidad de que en Morning tengamos una calificación excelente comparado con Afternoon. Sí, entonces, igual, aquí también tenemos una probabilidad un poquito también alta. Entonces, podríamos decir que los servicios reservados en la mañana, que son Morning, tienen una probabilidad significativamente mayor de ser calificados como excelente en comparación con las reservas hechas en la tarde. Eso no pasa pues con IBI. Y por último tenemos pues los dos tipos de vehículo, Premium Economy y Economy. La categoría Premium tiene un 15% más de probabilidad de obtener una calificación excelente. Digamos que pues esto es un análisis como este detrás fue el análisis de los odds radio. Aquí vamos a ver el análisis como tal de modelo Logit, la matriz de confusión y algunas variables que pues están relacionadas con el modelo. Entonces, bueno, empecemos con el tema de los P. Entonces, ¿qué vemos? Nuestro punto es igual, nuestro nivel de significancia viene siendo el 95%. Entonces, pues, el P que me confirma que es adecuado la variable que me está pues, generando una relación estadísticamente significativa con la clasificación del servicio como excelente, pues debe tener un P menor a 0,05. Eso solo se cumple para la variable 2. La variable 2 es la ubicación de categoría urbana. Y la variable 6. Entonces, la variable 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la hora de reservar la mañana. Entonces, si vemos, son como dos de las categorías que tienen una probabilidad más alta de obtener esa calificación. Y esta otra no cumplió. Ah, sí, mira, aquí también está la 4. La 4 que es 1, 2, 3, 4. Entonces, todos los que tuvieron como una probabilidad mayor del 50% en los odds radio son las que tenemos acá también, coinciden con un nivel de significancia más alto. Entonces, pues aquí vemos una coherencia también en el modelo. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, que las otras variables pues no tienen ese nivel de significancia que sea como adecuado, o sea, simplemente no van a definir nuestro modelo.
Y al momento de mirar la matriz de confusión y calcular las métricas de evaluación del modelo, entonces pues tenemos unos resultados diferentes. Esa es nuestra matriz de confusión. Entonces tenemos que todos los ejemplos establecidos como regular fueron clasificados incorrectamente como excelente, tenemos un 0. Mientras que 203 de los ejemplos realmente calificados como excelente fueron calificados correctamente. Entonces, si recordamos, tenemos un poco, aquí teníamos una muestra de 300 datos, sí, era el 30%, que, o sea, aquí atrás teníamos que el 70% era el conjunto de los datos de entrenamiento y prueba era 30%, como eran 1000 registros, entonces teníamos 300 registros de prueba. Entonces 97 fueron calificados erróneamente como excelentes y aquí pues fueron 203 fueron realmente excelentes. El modelo tiene una dificultad para identificar correctamente los casos de servicio regular. Digamos que como el promedio nuestro estaba como en 4.2 más o menos, entonces pues eso también nos pudo haber afectado un poco. Bueno, en cuanto a las conclusiones del modelo de regresión logic, tenemos acá, tenemos que la exactitud fue del casi 68%, lo cual pues es algo muy moderado, indica que el modelo es capaz de clasificar correctamente alrededor de 2/3 de los ejemplos en el conjunto de prueba. Es como una exactitud bajita, ¿sí? Apenas 2/3 de los datos pues estuvieron bien clasificados. En cuanto a precisión, el modelo es igual a su exactitud porque predice todos los casos como excelente, lo que veíamos acá. Todo se pasa excelente. Entonces, pues, digamos que hay que revisar el balance de las clases y los criterios de calificación. No sé si de pronto, dentro de la muestra de 300 datos, quedaron todos los datos que realmente estaban calificados como excelente, que pudo haber pasado por el promedio que teníamos. Teníamos una variación muy bajita y teníamos una calificación alta. Creo que era 4.2, 4.3, no recuerdo muy bien. Entonces, pues sí pudo haber pasado que realmente todas las calificaciones se fueron como excelente. El recovery es del 100%, o sea que el modelo no tiene falsos negativos para la clase excelente. Pero pues puede deberse también a que está sesgado hacia la predicción de esta clase, como muestra la matriz de confusión. Todo se va hacia excelente. En cuanto al F1, al puntaje F1, que tome en cuenta tanto precisión como recall es relativamente alto. Sin embargo, pues este valor también debe interpretarse con precaución debido al sesgo que tenemos en las interpretaciones del modelo. En conclusión, podemos ver que este modelo de regresión logística revela que algunas variables, como la ubicación y el estado de lealtad del cliente, tienen un impacto en la percepción de la calidad del servicio, pero su capacidad para distinguir entre regular y excelente es bastante limitada. Sí, habría que ver cuántos datos nos quedaron acá y pues si realmente es cierto que todas las calificaciones serán excelentes. Habría que revisar eso y pues si es necesario ajustar el modelo y explorar más variables para mejorar su desempeño. Bueno, las conclusiones. Entonces tenemos dos conclusiones para cada una de las regresiones que realizamos. Entonces, ya las habíamos dicho, pero pues acá las vamos a plasmar. Vamos a leerlas. El número de viajes pasados no es un predictor significativo del costo histórico del viaje, como indica el valor P de 0.257 y el bajo R2, lo que muestra que solo el 0.1% de la variación en el costo histórico se explica por esta variable. Esto sugiere que el número de viajes pasados tiene poca o ninguna influencia en el costo. La duración del viaje sí tiene un impacto relevante en el costo histórico. Tenemos un P significativo, un R2 alto, entonces el 86% de la variabilidad del costo se explica por la duración del viaje. Hay una fuerte relación positiva entre la duración del viaje y el costo histórico. En cuanto al modelo de regresión múltiple, tenemos una explicación robusta de la variación en el costo histórico del viaje. Un R cuadrado del 86%, es bien parecido al de la duración del viaje. Destacando que la duración del viaje y el número de conductores son las variables más significativas, con la duración del viaje como el principal predictor. Por eso se parece mucho al R del modelo lineal que solamente incluye esta variable. La variable número de pasajeros tiene una relación negativa y no significativa con el costo histórico, mientras que la duración del viaje tiene un impacto positivo, el mayor impacto positivo. Pero aquí también hablábamos del tema del número de pasajeros, ¿no? O sea, disminuye el costo, es bajita, pero pues el número de pasajeros puede llegar a ser alto. Entonces, pues esto pues nos influye también
en nuestra calificación. Esto sugiere que al fijar precios debe prestarse mayor atención a la duración en lugar del número de pasajeros para una mejor predicción del costo. Si no recuerdo bien, el número de pasajeros promedio era como 30, entonces pues sí podría llegar a ser significativo, habría que revisarlo ya como tal cuando tengamos el número de pasajeros promedio. La ubicación del servicio, ya sea en áreas urbanas o suburbanas, y el estado de lealtad del cliente, específicamente en la categoría Silver, tienen un impacto significativo en la probabilidad de recibir una calificación de excelente. Esas variables presentan odds radios elevados, lo que indica una mayor probabilidad de calificación positiva en dichas condiciones. El modelo de regresión logística presenta limitaciones en la clasificación correcta de servicios regulares con una precisión del 68% y un recalde 100% para la clase excelente. Esto sugiere que el modelo tiene un sesgo hacia la categoría excelente, lo cual limita su efectividad en la discriminación entre regular y excelente, recomendándose ajustar el balance de los. Esto es lo que hablábamos, probablemente también esté impactado por el promedio, nosotros tenemos promedios de calificaciones muy altos. De pronto sería ajustar el modelo para que el corte no fuera en 4, sino que fuera en 4 o 5, por ejemplo, y entonces de 4 o 5 para arriba calificarlo como excelente, porque nosotros podríamos tener un nivel de exigencia más alto de calificación porque realmente tenemos un buen promedio de calificaciones, no digamos, la mayor parte de las calificaciones estaban entre 4 y 5, ¿sí? Y entonces podríamos revisar el corte a 4 o 5 en vez de 4 y revisar si el modelo está cumpliendo correctamente o no. Y bueno, eso es todo por ahora, son nuestras referencias bibliográficas que nos recomendaron dentro del sílabus del curso. Buen día para todos.